agradecemos la presencia de quienes nos acompañan en este segundo día de las 24ª Jornadas sobre Justicia Penal, la tutela constitucional e internacional de los derechos humanos en materia penal. Damos inicio a esta cuarta mesa, moderada por su servidor, Daniel García, abogado integrante de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. En esta mesa abordaremos el tema de la suspensión del acto reclamado, tema que resulta relevante seguir posicionando en razón de la naturaleza y fin del juicio de garantías, pues los derechos de las víctimas e imputados deben ser el eje que orienten el proceso penal, y ante su violación de derechos de estos se debe garantizar un recurso efectivo. Para el desarrollo de esta mesa contamos con 3 brillantes intervenciones, quienes a través de su conocimiento y experiencia nos ilustrarán sobre la importancia e impacto de la suspensión del acto reclamado en materia penal. En primer lugar, me permito darle una cordial bienvenida a María Elena Leguizamo Ferrer, quien es una persona especialista en el tema. Ella es doctora por la Universidad Nacional de Derechos Humanos y ha sido profesora en diversas instituciones educativas del país. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y actualmente se desempeña como magistrada presidente del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz. Sin nada más que agregar, le cedo el uso de la voz durante 20 minutos para desarrollar el tema de la prisión preventiva a la luz de la suspensión del acto reclamado. Doctora, el espacio es todo suyo. Agradezco en primer lugar a los doctores académicos e investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas Olga Islas y Sergio García Ramírez la oportunidad para participar en este evento de gran magnitud que año con año se realiza para actualizarnos en los temas novedosos de las ciencias jurídico-penales, y a todos ustedes por acompañarnos. El tema que me corresponde es el relativo a la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa justificada prevista en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales y su tratamiento en la suspensión provisional del juicio de amparo. Evidentemente, se trata de un tema novedoso y actual por la multitud de criterios que se han generado en la resolución de los recursos de queja del conocimiento de los tribunales colegiados y las propias resoluciones dictadas por los jueces de distrito que son revisables en estos recursos de queja. Hace unos meses correspondió al tribunal colegiado en que me encuentro adscrita el conocimiento de una suspensión provisional de la medida cautelar de prisión preventiva a través del recurso de queja para determinar si eran aplicables o no los efectos restitutorios de dicha medida cautelar, y que fue en el caso de una juez penal del estado de Veracruz, quien con motivo del cumplimiento de un amparo en revisión que el Pleno del Tribunal otorgó la protección federal para efectos, dictó un auto de no vinculación al quejoso imputado y ordenó su libertad. Con motivo de ello, el Ministerio Público o el fiscal del Estado le generó diversas carpetas de investigación, y de una de ellas nos correspondió conocer el recurso de queja planteado por la promovente respecto de la suspensión provisional de la prisión preventiva justificada para determinar si procedía o no su restitución provisional, tomando en consideración las ejecutorias pronunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la prisión preventiva inconvencional. Desde luego que fueron sesiones muy complicadas y de discusión para determinar que en el incidente de suspensión se podía realizar el estudio de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora sin afectación del interés social o el orden público. No obstante, que la ley de amparo prevé un capítulo especial para la materia penal, y como reglas generales se encuentra este estudio. Nos preocupaba además que pudiéramos incurrir en una interpretación excesiva del tema a través de un incidente y no en el fondo del juicio de amparo planteado,
pero las jurisprudencias de la Suprema Corte, bajo los principios pro homini de derechos humanos, nos llevaron al convencimiento de realizar la aplicación restitutoria en la prisión preventiva planteada. De esta manera, consideramos que sí se podía hacer un ejercicio interpretativo de los criterios expuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aplicarlos al caso concreto. Resolvimos finalmente, hoy se trata de una sentencia pública, que se concedía la suspensión provisional para que el juez de control, autoridad responsable, dejara insubsistente la resolución impugnada, celebrara una nueva audiencia de medidas cautelares y con las peticiones del Ministerio Público emitiera una nueva resolución determinando la medida o las medidas cautelares correspondientes distinta a la prisión preventiva. Este criterio se difundió en varios colegiados y circuitos, pero fundamentalmente en el gremio de los defensores, quienes presentaron sus demandas para obtener medidas distintas de las impuestas por los juzgadores de instancias relativas a la prisión preventiva. E incluso promovían demandas contra las nuevas medidas como el arraigo domiciliario, el brazalete electrónico, porque decían que no contaban con la libertad que esperaban, es decir, consideraban que los quejosos, al no tener prisión preventiva, tendrían que estar totalmente libres. Pero lo cierto es que había otros criterios distintos al nuestro, y esa diversidad de criterios hizo que se planteara una contradicción de criterios, y así el Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Sur, con residencia en Puebla, resolvió una contradicción de criterios entre dos colegiados, con sede en Pachuca, Estado de Hidalgo, ya que uno de ellos planteaba que no se podían señalar efectos restitutorios, en tanto que el otro sí los aplicaba. La pregunta fundamental que se planteó el Pleno Regional de la zona Centro-Sur fue la siguiente. Los órganos jurisdiccionales federales de amparo tienen facultades para determinar la suspensión provisional del acto reclamado con efectos restitutorios cuando se reclame en el juicio de amparo la prisión preventiva oficiosa, atendiendo a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Zompaztle, Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otros contra México. El Tribunal Pleno Regional en materia penal hace un estudio pormenorizado de lo que resolvieron las sentencias del Tribunal Internacional y concluyó que la Corte Interamericana, al analizar el artículo 166 del Código Federal de Procedimientos Penales, que ya actualmente está abrogado, que prevé la prisión preventiva, estimó que es inconvencional porque no hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva ni a los peligros procesales que buscaría prevenir para los casos de prisión preventiva oficiosa por delincuencia organizada. Tampoco propone ponderar a través de un análisis la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las alternativas a la privación de la libertad, y se establezca preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que existen cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleve a cabo un estudio de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. Es decir, el referido artículo 166 de la Ley Procesal solo hace referencia a la concurrencia de los presupuestos materiales del hecho punible y la participación del imputado, pero no hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva. Por otra parte, tanto el artículo 19 de la Constitución Federal como los artículos referidos a la suspensión del acto reclamado en la Ley de Amparo, que siguen vigentes, y las resoluciones internacionales no conllevan
a una derogación tácita de los preceptos encontrados inconvencionales, sino únicamente obligan al Estado a llevar a cabo una serie de acciones para que éstas sean adecuadas a la Convención. Ahora, ante la diversidad de casos y situaciones específicas que se presentan, la Ley de Amparo contiene 2 capítulos, una parte general que contiene disposiciones aplicables a cualquier materia y una parte especial que contiene normas que aplican a la materia penal. En esta parte especial, es decir, la parte de la materia penal, se armonizan las normas relativas de la suspensión con las etapas del procedimiento penal acusatorio y por ello es aplicable únicamente tratándose de asuntos procesales penales y esta etapa es la especializada en la Ley de Amparo. El Pleno de Circuito reitera que los juzgadores de amparo, cuando se les plantea la suspensión de los actos penales, entre ellos está la medida cautelar de prisión preventiva, deben ajustar su actuación a la parte especial de la Ley de Amparo, sin que tengan que hacer referencia a la parte general. De esta manera, no se pondera la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora al resolver la suspensión provisional de las medidas cautelares que impliquen afectación o privación de la libertad y debe atenderse únicamente a lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley de Amparo. Esto es, la suspensión solo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale en lo que se refiere a su libertad personal y de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación. Por otra parte, señala el Pleno Regional que en el apartado de la suspensión en materia penal no puede realizarse un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad del acto reclamado porque es materia del fondo, pues el estudio argumentativo superficial que se hiciera a nivel de incidente de suspensión no es suficiente para su declaratoria respectiva. En cuanto a las restricciones constitucionales, el Pleno Regional hace un estudio pormenorizado de este tema y que concluye que cuando la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos con relación a los contenidos de los tratados internacionales, se deberá de estar a lo que indica la Ley Suprema para preservar lo establecido en el numeral 133 de la Constitución Federal. En este caso, la prisión preventiva está prevista en el artículo 19 de la propia Constitución y hasta este momento procesal no ha sido modificado ni derogado dicho precepto, por lo que sigue vigente la disposición en los términos previstos en este normativo. Aunado a lo anterior, el Pleno Regional también se pronunció sobre el dictado de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que se declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y señaló que no facultan a los tribunales de amparo a resignificar y menos inobservar el contenido de las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia, pues ello implicaría veladamente ejercer control convencionalidad sobre la jurisprudencia sentada por la Corte y según el Pleno Regional no está permitido que para los órganos jurisdiccionales de jerarquía inferior, es decir, es obligatoria la jurisprudencia para estos órganos emitida por la Corte, sin que ello pugne con las facultades de los jueces de distrito para declarar la inconstitucionalidad de una norma o su incompatibilidad con derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de la materia por el Estado mexicano para un caso concreto. Otro punto sobre el que se pronunció el Pleno Regional es el relativo a sostener que la prisión preventiva oficiosa representa una restricción constitucional y de acuerdo con la propia Constitución Federal es revisable en el periodo de 2 años, ya sea para que cese o se prolongue. Asimismo, precisó
como se pronunció la Corte, que fue voluntad del reformador establecer en la Constitución Federal la prisión preventiva oficiosa como una restricción al ejercicio de la libertad personal para ciertos delitos que por su gravedad ameritan su aplicación, y consideró que tal medida es acorde con los principios de presunción de inocencia, de subsidiariedad y excepcionalidad, así como la observancia del principio de proporcionalidad en cada caso. Luego, si la prisión preventiva oficiosa ha sido definida por la Corte como una restricción constitucional al ejercicio del derecho humano de la libertad, entonces los juzgadores de amparo, cuando hacen un análisis superficial de la imposición de la prisión preventiva oficiosa, imprimen efectos restitutorios a la suspensión provisional del acto reclamado, lo cual es incorrecto, porque no puede obligar al juez de control a que imponga una medida diversa, pues los artículos 155 y 167 del Código Nacional establecen la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y en qué casos procede imponerla. Asimismo, también el artículo 19 constitucional, base de dicha medida cautelar. Ahora, cuando el juez de distrito se pronuncia en el incidente de suspensión sobre la concesión de la prisión preventiva de oficiosa con efectos restitutorios, en primer lugar, no cuenta con mayores elementos más que lo que señala el quejoso en su demanda de garantías, bajo protesta de decir verdad. No hay aportación de material probatorio de las otras partes, ni informes previos de las responsables. Y en segundo lugar, se sustituiría al juez de control en contravención al flujo del sistema penal acusatorio, porque detendría temporalmente una medida cautelar diseñada para funcionar dentro de ese sistema. Finalmente, estima el referido Pleno Regional que no debe perderse de vista que el objetivo principal de la suspensión es garantizar la eficacia de la sentencia de amparo y que esta última es la que restaurará de manera definitiva el derecho agraviado a través de la protección constitucional, por lo que, salvo casos de excepción, la medida cautelar no puede tomar el lugar de la sentencia, aun cuando exista una evidente o alta probabilidad de afectación a los derechos humanos del quejoso. Bueno, pues como ustedes ven, con base en lo expuesto en el tribunal que me encuentro adscrita, pues tenemos la obligación de seguir este criterio, y cuando los quejosos promueven demandas de amparo contra la imposición de la prisión preventiva oficiosa o justificada, se concede únicamente en los términos previstos de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, pero sin darle la aplicación de efectos restitutorios. Agradezco mucho la atención a ustedes y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta brillante participación. Sin duda, usted coloca elementos importantes a tomar en consideración en cuanto a la prisión preventiva y cómo es que la suspensión del acto reclamado la afecta. Situación que resulta importante bajo el contexto actual en el cual nos encontramos de las sentencias de la Corte Interamericana dictadas recientemente en contra de México. Justamente son criterios que se están creando durante este año, que poco a poco los juzgadores se han enfrentado ante retos de qué hacer cuando llega una suspensión, un acto reclamado en contra de una prisión preventiva. Sin duda, es un tema del cual todavía hay mucho que discutir. Todavía hay precedentes que nos están ayudando a colocar una idea y justamente es algo de la cual podemos seguir hablando en esta mesa. De hecho, la segunda intervención se relaciona justamente con la primera. Ahora le cederé el uso de la voz a Humberto Ayala Herrera. Él es licenciado en Derecho, título obtenido con mención honorífica. Es maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal, también con mención honorífica por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Manuel José de Rojas, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
grado obtenido igualmente con mención honorífica. Ha impartido clases en diversas universidades en el país y en el extranjero. Ha publicado diversas obras doctrinarias en materia penal. Sin duda, una persona con gran experiencia, por lo que me permitiré ahora cederle el uso de la voz también durante 20 minutos al doctor para que desarrolle el tema de la suspensión con efectos restitutorios. Doctor, tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias. Muy buenas noches tengan todos y todas aquí esta tarde. Antes de iniciar, bueno, quisiera yo agradecer de manera puntual esta invitación a este seminario, al profesor doctor Sergio García Ramírez por su cordial invitación, junto a la doctora Olga Islas de González Mariscal y a mi querido amigo el maestro Eduardo Rojas. Por cuestión de tiempo, voy a tratar de ser muy breve. Les comento, estoy en receso de una audiencia inicial y bueno, trataré, por cuestiones de espacio, yo esperaba estar entre 6:30 y 7 y ya me alargué un poquito, y entonces voy a tratar de ser muy conciso y me tendré que salir de manera inmediata para seguir atendiendo a mi audiencia. Antes de iniciar, ya hemos escuchado temas concernientes al tema de la suspensión, y antes de cualquier cosa yo quisiera externarle mi admiración por ese recurso de queja a la doctora María Elena Leguízamo. Ese recurso de queja al que hizo alusión en su ponencia anterior, ahí en Veracruz, que habla de un caso mediático sobre una funcionaria pública ya, es literalmente un poema. Leerlo es literalmente un poema. Y veo muchos jóvenes, veo muchas caritas muy jóvenes, en donde ya veo también otras caras que también ya me imagino que han de ser abogados litigantes. El ejercicio de mi profesión, soy abogado litigante en materia penal, y bueno, veo también que mi maestro, el profesor doctor Juan José de Olvera, dice que los jueces de distrito dejan mucho que desear. Yo no comparto esa idea. Yo creo que las leyes dejan mucho que desear y bueno, estamos nosotros como abogados defensores en manos de la justicia constitucional, en manos de los órganos de control constitucional, que son principalmente los que velan por el respeto irrestricto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales, ¿no? Al hablar de esta suspensión con efectos restitutorios que ya la doctora Leguízamo estableció, me deja muy poco que decir. Yo creo que debemos partir de la base de que la institución de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo debe de contextualizarse dentro del marco de una tutela jurisdiccional efectiva. De ahí debemos de partir que la suspensión es o implica el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, que no solamente se encuentra establecida en nuestro artículo 17 constitucional, sino también en diversos artículos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y para tal efecto debemos señalar que los efectos de la suspensión que señala nuestra ley de amparo, principalmente respecto a la prisión preventiva justificada, y aquí tenemos diversos supuestos, porque de entrada la ley de amparo en su artículo 128 establece, palabras más, palabras menos, que no serán objeto de suspensión tanto las medidas de protección dictadas por una autoridad jurisdiccional, o en su caso las técnicas de investigación o las medidas cautelares concedidas por autoridades judiciales, y de ahí nos lleva a que el artículo, si no mal recuerdo, el artículo 147 establece que sí se puede, ¿no? Y entonces aquí esta antinomia establece el artículo 147 la posibilidad de atender, derivada de la naturaleza del acto que se reclama, que las cosas se mantengan en el estado que guarden, y de ser jurídica y materialmente posible, restablecer provisionalmente al quejoso el uso y goce del derecho violentado hasta en tanto no se dicte una sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Y entonces, de entrada, partimos de la base que la suspensión sí tiene un efecto restitutorio, sí puede tener un efecto restitutorio, y a este aspecto, por lo que hace a la prisión preventiva justificada,
no será el efecto que establece la ley, que es el que la libertad del quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo por lo que hace a su libertad personal, ¿no? Y entonces aquí la pregunta sería si se puede realizar por parte del juzgador un juicio de naturaleza preliminar para poder determinar la factibilidad de otorgar dicha medida cautelar como tutela anticipada o hablar de una tutela anticipada con efectos restitutorios, ¿no? Entonces, si bien es cierto el párrafo tercero del artículo 128 de la Ley de Amparo, que ya les comenté, establece que no serán objeto de suspensión las medidas cautelares, lo cierto es que esta disposición no es de carácter absoluta, derivada de una acción de inconstitucionalidad que es la 62/2016, en el que nuestro máximo tribunal estableció que esa porción normativa de ese párrafo no podía entenderse como una regla de carácter irrestricto, sino que esa regla admitiría excepciones, estableciendo, como ya lo dijo la doctora Leguízamo, la obligación a los juzgadores de analizar en cada caso concreto la ponderación de los requisitos que marca la ley, que es la no afectación, por un lado, del interés social, la no afectación del orden público y, por otro lado, la apariencia de un buen derecho, ¿no? Y entonces, tomando como parámetro esas situaciones, la no afectación del interés social, la no afectación del orden público y la apariencia de un buen derecho, es el objeto de determinar la procedencia de esa suspensión. Como bien lo establece, los defensores hemos utilizado esta estrategia para poder hacerlas valer ante los órganos de control constitucional, y también hay que reconocer, ¿no? Me tocó estar en una audiencia en donde de manera oficiosa el juzgador a 20 y tantas personas establece a rajatabla la prisión preventiva oficiosa, pasando por alto todos los parámetros y regímenes convencionales y de tratados internacionales, sin ningún tipo de fundamentación o motivación respecto a ello, ¿no? Simplemente hecho por la peligrosidad de la naturaleza del asunto en cuestión y la peligrosidad de las personas en tratándose de determinados delitos, el juez dijo: aquí estamos en presencia de una prisión preventiva oficiosa y no hay más para ver, ¿no? Entonces, aquí es importante mencionar que este efecto que señala el artículo 147 de la posibilidad de hablar de un efecto de una tutela anticipada, ¿qué implica esta tutela anticipada? Es restablecer de manera provisional al quejoso el uso y goce de ese derecho violentado, en tanto se dicte una sentencia que cause ejecutoria en el juicio de amparo. Y la ley nos dice siempre que sea jurídica y materialmente posible y se den estos supuestos, y principalmente la no afectación del interés social, del orden público y la apariencia del buen derecho. Y es aquí en donde quiero centrar mi atención, porque primeramente en uso de este concepto de la apariencia del buen derecho, ¿no? ¿En qué consiste esta apariencia del buen derecho, ¿no? Echarse un clavado preliminar y hacia el acto reclamado para determinar una posible inconstitucionalidad, ¿no? Y entonces este estudio de índole preliminar se basa en cálculos que se puede tener una decisión a manera de probabilidad, no a manera de posibilidad, a manera de probabilidad respecto de la existencia de un derecho del cual va a ser discutido en juicio. Y entonces es posible anticipar que esa sentencia que se pueda dictar en la audiencia constitucional o que se pueda resolver el juicio en lo principal pueda resultar favorable a los intereses del impetrante de garantías. Y entonces aquí, por considerar a nivel de probabilidad que el acto tiene matices de inconstitucionalidad, ¿no? En este asunto que establecía la doctora Leguízamo, bueno, pues aquí prácticamente lo que dio origen al recurso de queja fue que el juzgador consideró innecesario, en virtud de que se trataba de una prisión preventiva justificada, consideró innecesario entrar al estudio de los requisitos señalados en la ley de amparo, que en este caso serían todos los señalados que sea solicitada por el quejoso, que sea susceptible de ser en la categoría que esta de suspensión, señalar que estamos en presencia en base a esta contradicción de criterios que establecía la doctora,
el 40 del 2023 por el magistrado Meraz Lares, que también leerlo es una delicia. Este estudio de 70 y tantas hojas que establece esta contradicción de criterios aquí alusión, literalmente es una verdadera cátedra para poder explicar la figura suspensional. Y de entrada, podríamos decir, la apariencia del buen derecho será por el simple hecho de que sea una cuestión inconvencional a prisión preventiva oficiosa, derivado del caso García Rodríguez contra México, derivado del caso que nunca me sale, Son Pintle, etcétera, ¿no? Por ese simple hecho de que se trata de una cuestión inconvencional, es un aparente favor en derecho del quejoso. Yo considero desde mi personal punto de vista, humilde punto de vista, que no. Yo creo que habría que determinar en cada caso en específico cuál es ese aparente buen derecho que ejerce el quejoso, y de entrada, bueno, estará sujeto a prueba en relación a las medidas cautelares, ¿no? Ahora, el hecho de que en este punto debemos de ser es medularmente importante hablar de un tema que es el derecho a la libertad, ¿no? El derecho a la libertad personal, que ya lo ha establecido la Corte como un derecho de primer rango, como un derecho de vital importancia, como un derecho humano complejo que está integrado por diversas posiciones de índole jurídico, en donde ha dado origen a diversas situaciones del principio de presunción de inocencia, hablar de cuestiones a la restricción de libertad personal de manera excepcional, ¿no? Y entonces yo creo que hablar de una suspensión con efectos restitutorios en el que se pueda señalar y no invadir las funciones del juez de control, sino que obligarlo a realizar una tutela anticipada, es más, obligarlo a realizar una audiencia de revisión de medidas cautelares o una audiencia en donde se dé cumplimiento a la suspensión para dejar sin efecto esta medida cautelar, yo creo que es una protección amplia a la libertad de carácter personal como una excepción, y a final de cuentas eso quedará para cada uno de nosotros establecidos como defensores probar ese aparente buen derecho y hacer una ponderación de ese aparente buen derecho con determinadas circunstancias. Nos hemos topado, al menos en mi ejercicio profesional, de determinadas situaciones en audiencias en donde incluso sale una persona de prisión a través de un auto de no vinculación a proceso y posteriormente viene un arrebato de la Fiscalía General de la República y cumplimentan otra orden de aprehensión y luego posteriormente se vuelve a dictar un auto de vinculación y vuelven. Entonces yo creo que este criterio, esta contradicción de criterios 40 del 2023 es de vital importancia para todos los que nos dedicamos a la defensa de estudio, a la defensa de asuntos de índole penal, en donde están de por medio la privación de libertad, ¿no? Por los hechos que desgraciadamente no nos queda más que acudir al juicio de amparo a efecto de poder pedir a un órgano de control constitucional la revisión de las decisiones de los órganos de control, de los jueces de control, que desgraciadamente, y lo digo así, a veces están sometidos al poder del Ejecutivo y que, dependiendo del Estado, ¿no? Y que principalmente en el Estado de Veracruz se ha visto un arrebato a los derechos humanos de las personas que han sido injustamente privadas de la libertad. Me tocó defender a una diputada en ese estado hace un par de años, en donde dijo, es algo inaudito, ¿no? Por cuestiones de tiempo no podría yo decírselos, pero yo creo que esta suspensión con efectos restitutorios que contempla la ley de amparo, que le permite al juzgador de amparo a nivel provisional y a nivel definitivo realizar una tutela anticipada, es una herramienta eficaz y es lo que permite que efectivamente el juicio de amparo sea un verdadero medio de control constitucional, ¿no? Y entonces, aquí, para efecto de no quitar más tiempo, yo creo que
podríamos decir que esta suspensión con efectos restitutorios o una tutela anticipada, llegaríamos al extremo incluso de poderle brindar seguridad jurídica a aquellas personas que han sido objeto de una ilegalidad o una cuestión de un acto inconstitucional y que es la verdadera esencia del juicio de amparo, ¿no? Evitar de entrada un retraso en la impartición de justicia, un impacto negativo y poder ser considerado un verdadero recurso efectivo capaz de tutelar los derechos fundamentales de manera anticipada de aquellas personas que así lo solicitan. Yo les agradezco infinitamente la invitación y su atención y los abrazo con mucho cariño y aprovecho para desearles a todos felices fiestas. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias por esta intervención y gracias también por el tiempo que se ha tomado. Sin duda, la suspensión con efectos es un tema que vale la pena justamente seguir posicionando. Su experiencia como abogado postulante nos ha permitido escuchar una ponencia sumamente enriquecedora y en particular esta idea que colocó al final de que la suspensión, al otorgarse bajo estos efectos, pues cumple con el fin del amparo. Ahora bien, me permito recordar a los asistentes que cualquier duda que deseen realizar a los ponentes lo pueden realizar a través del chat y serán leídos al final de las intervenciones. Finalmente, le cederé el uso de la voz a Jorge Raúl García Sosa. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en el juicio de amparo, maestro en Ciencias Jurídicos Penales por la Universidad Anáhuac, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Cuenta con diversos estudios en diplomados y cursos que lo han forjado como el gran jurista que es actualmente y que será reflejado en la exposición que nos dará por 20 minutos. Doctor Jorge Raúl García, tiene el uso de la voz. Gracias, espero que se escuchen bien, porque como que se escucha un poco entrecortado a veces, ¿no? Pero creo que la imagen no se mueve, pero bueno, creo que es entendible y además creo que vale la pena estar aquí. Bueno, primero quiero agradecerles a todos los organizadores que me hayan hecho el honor de invitarme, a los ponentes, y es difícil dar una plática o una charla, porque dicen que para dar clase hay que tenerla. Entonces, después de escuchar unos ponentes tan maravillosos, ¿no? Bueno, después de eso, voy a empezar con mi idea, ¿no? Yo normalmente siempre procuro hacer aportaciones nuevas, hacer reflexiones que tengan un tema crítico y con perdón de la expresión, y ver qué errores existen, ¿no? Entonces, esa va a ser la magistrada y al doctor Humberto, pues ya hablar del criterio que estableció el Pleno del Circuito del Centro Norte, pues ya no tengo nada más que decirles, ¿no? Entonces, creo que voy a partir de esas ideas, ¿no? Bueno, primero, el tema de la prisión preventiva y efectos restitutorios. Entonces, a Humberto le pusieron como subtema efectos restitutorios. Nada más para una precisión, los efectos restitutorios siempre han estado en nuestro juicio amparo. Siempre ha existido en la ley del 19, en la ley del 36, en la ley del 2013. En la ley del 2013 es en el artículo 53 de la ley de amparo, y muy rápido. Dice lo siguiente: cuando se niega la suspensión definitiva y se interponga el recurso de revisión y el tribunal colegiado del circuito revoque la suspensión negada y concede la suspensión, esa suspensión tendrá efectos restitutorios. Entonces, el efecto restitutorio no es algo que se haya inventado en este año, es algo que siempre ha existido en nuestro juicio amparo. Y aún así, la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora desde 1996 en esas tesis, si no me recuerdo, la 14, 15 o 15 y 16, perdón, que se me pase en la mente, también estableció los efectos restitutorios. Luego resulta ser que la Corte en el año 18, también creó unos efectos restitutorios, y hay una tesis ahí que habla de la materia laboral, de la materia de arrendamiento inmobiliario, que es la 21/2016, que son los efectos restitutorios. Entonces, los efectos restitutorios de la suspensión no es nuevo.
Ahora bien, lo que es parcialmente nuevo es en la materia penal, cuando ya tuvimos una en el año 2018. Entonces, hoy regresamos a la idea. Todo el mundo hablamos del caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya han hablado de ello, que ya no voy a hablar nada de ello. Y creo que sí vale la pena que los abogados lo planteen en sus audiencias, que los jueces determinen que con base en esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sea inconvencional la prisión preventiva oficiosa, pero ¿saben algo? Se nos olvida que la Corte en ese mismo mes, por diferencia de días, y vale la pena aquí que yo precise, la acción de inconstitucionalidad 130 y 139, pero que no me equivoqué, 136 y 139 resolvió la constitucionalidad del artículo, la inconvencionalidad, perdón, lo dije mal, la invalidez, porque era una declaratoria general de inconstitucionalidad, la invalidez del artículo 167 en su párrafo séptimo, y además todo lo relativo a las fracciones del artículo 167 de la Ley de Amparo. Entonces, qué bueno que se argumente la Corte Interamericana, qué bueno que se sustente en las sentencias lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo digo con muchísimo respeto, en la resolución del Pleno no se cita, y lo reitero, no se cita ni esas acciones de inconstitucionalidad. Cuando la Corte en el mismo mes del 2021 resolvió la inconstitucionalidad, declaró la invalidez del párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución. Entonces, nada más era como precisión, porque a mí sí, no me agrada de que no le demos, que creemos que la Corte inventó, nos vino a corregir la página que teníamos 10 años, pero esa página la empezó a corregir la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la reforma del artículo 19 constitucional en el 2019, y la pretendió corregir también la Cámara de Senadores, porque ellos también participaron en la acción de inconstitucionalidad. Entonces, después de eso, de esa precisión, yo creo que invito a los participantes, y más como lo dijo Humberto, que hay muchos jóvenes a que estudien esa acción de inconstitucionalidad, porque resuelve la inconstitucionalidad del 167, resuelve la inconstitucionalidad en su parte normativa del 187, en lo que se refiere que no va a haber acuerdo reparatorio cuando se trata de las fracciones 1, 2 y 3 del 167, porque si se declaran inválidas, pues tampoco existen esas normas, muy sencillo. Cuando también declara que es inconstitucional el párrafo tercero del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no puede haber suspensión condicional cuando se trata de las fracciones 1, 2 y 3 del 167. Entonces, no solamente la Corte nos dijo que era inválido el artículo 167, sino también declaró otros preceptos de nuestro Código Nacional. Entonces, creo que es importante que todos ustedes, perdón, porque yo ya lo hice, estudiemos esa acción inconstitucional. A ver, en la segunda parte dice, ¿qué otros efectos va a tener esta sentencia? ¿No? Claramente nos da la línea a seguir. ¿Cuál es esa línea a seguir? Que es obligación de los operadores jurídicos hacer el planteamiento del 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, solicitar la revisión de la medida cautelar. Porque entonces yo estoy con el juez que decretó la prisión preventiva oficiosa. En ese momento le digo, señor juez, ¿cómo me decretas prisión preventiva oficiosa si ya la Corte dijo que es inválida? O sea, si tú me vas a obligar a que yo vaya en una tutela anticipada y con efectos restitutorios, con base al pleno del Centro Norte en la jurisprudencia 13, pues lo entiendo, yo tengo esa oportunidad de hacer una elección paro, pero ¿cómo el juez de control en el asunto que citó, que no lo conozco, de Humberto, cómo en el asunto de Humberto resulta ser que el abogado no le plantea el tema? No me puedes aplicar este 19 constitucional porque la Corte ya determinó que es inválido. Lo que me estás haciendo es que irme a dónde, a que tengo que ir yo ante el juez de amparo y pedirle la suspensión
me dé una tutela anticipada con efectos restitutorios. Bueno, entonces yo creo que para mí esa es la observación crítica de nuestra charla del día de hoy. Y los conmino a que lean esa acción de inconstitucionalidad. Bueno, ahora bien, ya no quisiera, y no lo voy a hacer, hablar nada de la tesis del Pleno, ¿no? Porque es extraordinaria. La realidad es que si en algo creemos los abogados litigantes es en el juicio amparo, a pesar de todo lo que pueda decirse, las posiciones partidistas, y lo digo con mucho respeto, yo no pertenezco a ningún partido político, ni nunca pertenecería a ningún partido político, pero creo que todos los abogados respetamos al Poder Judicial Federal y creemos en el Poder Judicial Federal, ¿vale? Bueno, ahora, me interesa mucho un criterio, que es el 2.027.767. ¿Por qué me interesa mucho platicar de este tema y de otro criterio? Porque son consecuencias de la tutela anticipada y los efectos restitutorios. Porque en me dice lo siguiente, a ver, si yo ya pedí la revisión de la medida cautelar, ¿se acuerdan que estamos diciendo? Bueno, una persona tiene 9 años, me acaban de consultar de un asunto, 9 años, acusado de secuestro expreso agraviado en materia federal, y tiene 9 años privado de la libertad. Bueno, ¿por qué? Y una observación, como lo dijo bien la magistrada, creo que se citó el 166, pero el 164 los que establecía que delitos eran de prisión preventiva oficiosa o delitos graves en el anterior sistema del Código Federal de Procedimientos Penales, y entonces resultaba ser que la persona tiene la posibilidad de solicitar la revisión de la medida cautelar con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Perfecto. Y se la niega. Este criterio que les acabo de hacer mención resulta ser que permite que también en la revisión de la medida cautelar, que me la hayan negado, que me hayan negado su modificación, resulta ser que se puede aplicar la tutela anticipada con efectos restitutorios. Entonces, para el ejercicio, ¿no? Porque Aneo Séneca enseñaba que es largo el camino de los preceptos, corto y eficaz a través de un ejemplo. Pues a veces entender el derecho es difícil, pero si pones un ejemplo es muy sencillo. Entonces resulta ser que yo voy y pido la revisión de la medida cautelar, me la niegan. Voy al juicio amparo y voy a pedir, con base en este criterio, que se haga la tutela anticipada. ¿Por qué? Porque voy a aplicar el criterio del pleno del centro norte en materia penal, ¿no? Vale. Ese es creo que muy bueno. Ahora, otro que me llama mucho la atención, y más por la exposición que hizo la doctora, que fue brillantísima, me encantó, porque hoy es muy fácil hacer observaciones, pero es muy bueno construir. Y lo que ellos construyeron en ese pleno regional fue extraordinario. Eso hay que reconocerlo. Porque ahorita cualquiera de ustedes podría decir, oh, es que qué bueno, ya estamos en el 2003, sí, pero si la reforma constitucional fue del 2008. ¿Cuándo se aplicó? Se hizo la reforma en el 2019. Y entonces nuestra ley de amparo es del 2000, ¿cómo se llama? Del 2013. Al día de hoy, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que alguien pudiera decir que el 166, fracción primera de nuestra ley de amparo, era violatorio de derechos fundamentales, ¿no? ¿Vale? Bueno, ahora, este criterio, que es el 2.017.757, resulta ser que yo no lo alcanzo a entender. Les voy a leer el rubro y luego les voy a leer una parte final de la justificación. Dice, prisión preventiva oficiosa, forma de cumplir una sentencia protectora de amparo contra su imposición, cuando se concede la suspensión con efectos transitorios de tutela anticipada en términos de la tesis jurisprudencial XX 13 de la 11ª época, y la autoridad responsable emite una medida cautelar. Entonces, la tesis me está diciendo que se debe llegar hasta el fondo del amparo. Al fondo del amparo y dictar una sentencia. Y me van a dictar una sentencia concesoria y se va a establecer que puede ser revisable, se puede impugnar. Entonces, la realidad es que yo no alcanzo a entender la idea, ¿no? Salvo mejor consideración de ustedes. Si yo parto de la ley de 1936, cuando teníamos un estudio de hacer en el artículo 136, párrafo quinto de la ley de amparo de 1936,
que se podía estudiar la constitucionalidad de la detención y de la retención por parte de la gente del Ministerio Público en 24 horas, que así lo hacía nuestra ley de amparo. ¿Por qué tenemos que ese amparo tenía que llegar hasta el fondo del amparo? Como ahorita Si voy al amparo, le dicen al juez, oye, deja de aplicar la prisión preventiva oficiosa y entonces dentro de las 48 horas, haz una audiencia de la reducción de la medida cautelar y resuelve una medida cautelar. Perfecto. Ya cumplió con la suspensión del acto reclamado, sea provisional o sea definitiva, y entonces, ¿por qué tendría que llegar hasta el fondo del acto? Si lo que ya se hizo violatorio de mis garantías constitucionales ya se cumplió. Yo no alcanzo a entender, salvo mejor consideración de ustedes, y por eso se los dejo de reflexión, que el asunto tenga que llegar a una sentencia. Y eso le quita tiempo a los órganos jurisdiccionales de resolver otros que sí tienen materia de fondo, y para mí no tiene materia de fondo. Vale. Ahora bien, esas fueran la consecuencia y lo que yo creo que es un error desde mi punto de vista. Ahora, es importante aquí analizar que todo el mundo estamos hablando del sistema acusatorio. La tesis habla del sistema acusatorio. Ahora, la pregunta es, ¿esta tesis podrá aplicar al sistema tradicional? Esa es la reflexión. Es decir, detienen hoy una persona por un delito que era grave en el sistema tradicional, le dictan auto de formal prisión, la persona está privada de la libertad y va al amparo. Y entonces, si yo analizo, antes de la reforma del 2016 teníamos dos sistemas. El sistema del juicio de amparo conforme a la ley de amparo de 1986 en materia de suspensión y el sistema del sistema acusatorio conforme a la ley de amparo de 2013. En el año del 2016 se deroga el décimo transitorio y entonces se crea la jurisprudencia 15 diagonal que establece que aún en el sistema tradicional se deben de aplicar las reglas de la ley de amparo del 2003. Entonces, de eso no se ha ocupado ninguna tesis, pero les voy a hacer una referencia para los participantes de esta pequeña charla, de que pudieran consultarlo, porque ya es algo que existe, lo están haciendo los tribunales colegiados de circuito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de aplicar la tutela anticipada con efectos restitutorios, ¿a qué? Al sistema tradicional. ¿Por qué, García? ¿Cuál sería mi fundamento? Como ya no existe el décimo transitorio de la ley de amparo del 2013, resulta ser que la ley de amparo, la suspensión en materia del sistema tradicional solamente se rige por la ley de amparo del 2013, Ahora bien, si esta jurisprudencia se aplica y reguló el artículo 166, fracción primera de nuestra ley de amparo, entonces ya tengo la fundamentación para poder hacer la petición en la suspensión del acto. Que lean una queja, no porque la queja o la sea relevante, sino porque es una queja a donde se puede utilizar como una cosa juzgada refleja y para las peticiones de amparo, para las peticiones de suspensión y poder aplicar lo que le estoy tratando de exponer en eso. Y la queja es la 249 diagonal 2020 del 10º Tribunal Colegiado en Materia Penal del primer circuito. Entonces, yo creo que ahí ya no tenemos tema, ¿no? Ahora, otra reflexión. Resulta ser que otro tema que yo creo que es muy importante que lo comentemos ahorita es el tema de la tentativa, ¿no? Si ya dijimos que no hay prisión preventiva oficiosa por delitos consumados, la Corte ya había resuelto la 4 diagonal 2022 que dijo que en los delitos de violación, perdón, de tentativa de violación, lo digo con mucho respeto, es un tema jurídico, de tentativa de violación, tampoco es un delito de prisión preventiva oficiosa. Este criterio que lo estableció la Corte habla de la violación, pero se puede aplicar a todos los delitos tentados que sean considerados como de prisión preventiva oficiosa. ¿Vale? Bueno, ahora bien, hay dos reflexiones que yo quisiera, una reflexión que quiero hacer comentarios por los efectos restitutorios y una súplica, una inquietud y una súplica para todos ustedes que podamos hacer algo y les voy a dar una idea.
Si estoy equivocado, consideren que ahorita ya tenemos resuelto la prisión preventiva oficiosa. Número dos, ya tenemos el planteado de los delitos tentados de prisión preventiva oficiosa. Número tres, ya nos resolvieron el tema de los delitos de tutela anticipada con efectos restitutorios. Eso ya está resuelto. Muy bueno y creo que para bien, ¿no? Ahora, lo que nos hace falta es resolver un tema que lo voy a dejar al final y espero hacerles una aportación de idea. El siguiente tema que voy a tocar muy rápido es lo que se conoce, y también lo hizo la mención la magistrada, y lo dijo con mucha vehemencia, y creo que lo dijo con mucha vehemencia y con mucha claridad, es que la libertad del quejoso siempre queda a disposición del órgano de control constitucional. ¿Qué es esto, no? Un 163 que parece así como pegado. Yo hace años di una conferencia en un instituto con Alberto del Castillo y otra doctora, perdón, que no la cite porque se me sacó ahorita el nombre, sobre el caso de una persona que era director de Pemex, por no decir nombre, que fue extraditado de España para acá, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, promovieron la demanda de amparo contra la orden, ¿no? Y resulta ser que les consideran la suspensión porque el delito no era de prisión preventiva oficiosa, pero resulta ser que podía llegar y lo podrían privar de la libertad. Y es el riesgo que todos ahorita al día de hoy podemos considerar en un tema del juicio amparo, ¿vale? Bueno, ahora bien, quiero decirles que ahora ya se resolvió en una jurisprudencia, que cuando se trata de la orden de aprehensión, ahorita les leo el rubro y les doy el número. Cuando se trata de la orden de aprehensión, de la reaprehensión, etcétera, y se trate de un delito que no sea de prisión preventiva oficiosa, la libertad del quejoso va a quedar en discusión del órgano de control constitucional. Yo tengo 21 años dando clases en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y desde que se promulgó la ley de amparo y resulta ser que estaba 163, resulta que yo les decía que el juez de control estaba impedido cuando le concedían la suspensión, porque en todas las suspensiones se establece esa leyenda, ¿no? Sacramental. La libertad del quejoso queda a disposición del órgano de control constitucional. ¿Qué significa esa frase sacramental? Que desafortunadamente los jueces de control no la entendían, y lo digo con respeto. A mí no me gusta criticar a los órganos jurisdiccionales. La crítica del abogado en un órgano jurisdiccional es a través de los recursos, punto, no en el foro, o decir que me fue mal en mi asunto, etc. Es a través de los recursos. No hay otra forma. Y cuando le ganas un recurso, te respeta, y ya no te ve de la misma forma, ¿no? Esa es mi forma de mencionar, perdón que saque una idea aquí personal, ¿no? Bueno, entonces esta tesis, ¿ahora qué nos dice? Y nos dice bien, pero yo creo que está bien, pero incompleta. Me voy a permitir leer el rubro. La tesis es del Pleno Centro, la tesis, para que sea más fácil, el número de registro es 2.027.515, ¿no? O sea, muy fácil, ¿no? Lo repito, 2.027.515. La tesis es del Pleno del Centro Sur en materia penal y la número 2. Y dice lo siguiente, ese es el rubro. Suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto cuando se solicita contra la orden de aprehensión por delitos que no meriten prisión preventiva oficiosa. Los efectos de la suspensión impiden que el quejoso sea detenido cuando comparece ante el juez de control, aunque autorice, como medida cautelar la prisión preventiva justificada. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que yo con mi suspensión, gracias a Dios, no es delito de prisión preventiva oficiosa, llego a la audiencia, se puede llevar la audiencia, pero esta tesis permite que se discuta la medida cautelar, porque dice, aunque se dé medida cautelar de prisión justificada, no podrá ser detenido. Yo creo que esa tesis ahí está mal. Qué bueno que ya nos enseñó, a los jueces de control, que no se puede ejecutar. Acuérdense del caso del exgobernador de Nuevo León, y no porque esté a favor del exgobernador. Él llegó con su suspensión y el juez de control, que dijo, lo alcanzó el brazo del Estado y le dijo, prisión justificada. Cuando llevaba su suspensión del acto reclamado, el juez de control jamás entendió que
que era que la libertad del quejoso quedaba a disposición del órgano de control provisional. Entonces, esta tesis a mí se me hace muy buena para que los jueces de control, cuando llegue alguno de los jóvenes que están aquí participando, que llegue, oiga, yo ya traigo mi suspensión, señor juez. Vamos a debatir la medida cautelar. Sí, le fijo prisión, pues, señor juez, pero no la puede ejecutar. ¿Por qué? Porque esta tesis dice que no puede detener. No. El 163, cuando dice queda a su disposición, impide, desde mi humilde punto de vista, de ahí creo que el error de la tesis, impide desde mi punto de vista que se discuta cualquier medida cautelar. Porque cuando dice, decreto la prisión preventiva justificada, pero no la ejecuto porque tu libertad está allá, él ya prejuzgó. ¿Me sigue? Entonces, yo creo que esa tesis es muy buena, nos va a servir mucho a los abogados litigantes, creo que es muy ilustrativa para los jueces de control, porque hoy los jueces de control con esa tesis pueden decir, a ver, trae suspensión, si no es delito de prisión preventiva oficiosa, no se preocupen, agente del Ministerio Público lo escucho, pide la prisión justificada o pide otra medida cautelar, pero no lo pueden detener con base en esa tesis. Yo no lo puedo ordenar la detención, decreto la prisión justificada, pero no ordeno la detención. Yo creo que ese es el error de la tesis, pero al final de cuentas yo creo que es un avance. Y es un avance, ojo, después de 10 años, ¿no? Desafortunadamente, no se hizo antes para que los justiciables pudieran tener más protección a través del juicio de amparo y la suspensión de la pena. Bueno, lo que yo creo que hay que hacer algo, porque existe un monstruo que era el 166, fracción 1 de la ley de amparo, que ya la tesis del Pleno ya lo corrigió, ¿no? ¿no? Lo que hemos hablado el día de hoy. Pero resulta ser que hay todavía otro monstruo, que si yo no mal recuerdo es el párrafo segundo, que el 166 tiene una fracción primera, fracción segunda y el párrafo segundo. ¿Y de qué habla ese párrafo segundo? No lo voy a leer porque creo que es, pues no sé, se me fue la idea, ocioso leerlo, ¿no? Porque es un tema de consulta, entonces no hay por qué leerlo. Pero ¿a qué se refiere? A que el juez ya decretó la prisión justificada. Entonces, imagínense, llega una persona, ¿no? Por orden de comparecencia o por un orden de aprehensión, es un delito que no es de prisión preventiva oficiosa, o si es un delito de prisión preventiva oficiosa, por argumento de la defensa, o como muchos órganos de control constitucional lo ha hecho en materia penal, yo determino que es inconvencional la prisión preventiva oficiosa, y por lo tanto, agente del Ministerio Público lo escucho. Pues vamos a debatir ahora la prisión justificada. Y como prisión justificada yo considero que pues, como existe un WhatsApp que le mandaron a mi cliente diciendo que lo amenazaba, que no fuera al juicio, etcétera, 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 alguna de las hipótesis de la prisión justificada resulta ver con base en eso, por cierto, no les voy a decir quién, pero les voy a decir que en una prisión justificada el agente del Ministerio Público se subió a las redes sociales y empezó a decir, a ver, Juanito Pérez, he inventado el nombre, tiene una red social a donde dice que es esto, y por lo tanto, con un arma de fuego y 5 gramos de cocaína, lo mandó al penal federal del Altiplano, con prisión justificada, ¿eh? Ahora bien, ¿qué me dice este párrafo del 166? Cuando se trata de la prisión justificada, pues ya lo resolvió el órgano, el juez de control. Cuando viene ese amparo y pide la suspensión, el párrafo me dice, la ley no dice, el párrafo establece que se va a conceder la suspensión en los términos del 166, fracción 1. Es decir, que se va a quedar privado con una suspensión jurídica y con una suspensión material. Entonces, ahorita ya superamos, gracias a Dios, gracias al Poder Judicial Federal, gracias a los abogados litigantes, ya superamos el tema de la prisión preventiva oficiosa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque si yo voy a ir al amparo, ahora me van a decir, mi niño, pues ahora encerrado. ¿Por qué te vas a quedar encerrado? Porque es disposición expresa de la ley de amparo. Porque me remite, ¿a dónde? A la prisión oficiosa. Punto. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, que podríamos aplicar
la idea de la tutela anticipada y los efectos restitutorios y permitir que con apariencia del buen derecho, el peligro, la demora, los efectos restitutorios, el criterio del Pleno del Centro Norte en la tesis 13, aplicarlos a la prisión justificada. Porque si el juez del distrito se da cuenta en su suspensión, a lo mejor no puede ser en la provisional, pero sí en la definitiva, tener el acceso al debate de la prisión justificada y él darse cuenta que es una aberración como un protector de derechos como lo obliga el tratado, la declaración y el artículo primero de nuestra Constitución, yo creo que no puede dejar vigente este artículo 166, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Bueno, entonces, esas fueron las ideas del día de hoy. Espero que por lo menos les haya hecho una inquietud en mi breve exposición y les agradezco mucho a todos y a todos los que están hasta este momento aquí con nosotros en la sesión, ¿no? Gracias. Doctor, muchas gracias por esta exposición. Gracias por colocar estas resoluciones para abonar a la conversación y seguir construyendo desde espacios como estos criterios que el día de mañana se verán reflejados en resoluciones. Gran intervención para cerrar esta mesa, en la cual hemos podido conocer a través de brillantes intervenciones más sobre el impacto de la suspensión en el proceso penal y sus efectos, tema que resulta oportuno seguir colocando dado los constantes cambios al sistema jurídico. Ahora me permitiré pasar a la ronda de preguntas y respuestas. En particular tenemos actualmente dos preguntas. Una de ellas es dirigido para la doctora María Elena Leguizamo y es la siguiente. ¿Sabe si alguien ya planteó la contradicción de criterios entre los plenos regionales ante la Suprema Corte? En caso de que no, ¿lo podría realizar el tribunal de su adscripción? Sí, muy buenas noches. Pues en realidad no tengo conocimiento que hasta este momento se haya planteado una contradicción de criterios entre plenos regionales. Efectivamente, el pleno regional del Centro Norte tiene ciertos criterios muy amplios que yo también comparto esos criterios, pero todavía no ha habido por parte de la información que nos pueda llegar al tribunal, porque normalmente sí tenemos esta información de la Suprema Corte, de que se haya planteado esta contradicción de criterios. Entonces, yo supongo que en el momento en que se llega a plantear en la Corte, pues yendo a la página de la Corte en Internet, pues podemos ir al área de las contradicciones y ahí poder revisar si se ha planteado o no. Pero pues hasta este momento yo no tengo información de que se haya planteado una contradicción entre plenos del circuito, que sería muy interesante y yo creo que es también para que todos estuviéramos de acuerdo, pero ya con el último criterio que sería la Corte. Es cuanto. Muchas gracias, doctora. Sin duda, es un criterio que creo que los juristas y los estaríamos esperando de manera estaríamos muy a la expectativa de ver qué sucede y como refiere, al final la Suprema Corte será quien tenga como la última palabra en este tema y si bien aún no existe, esperemos pronto podamos resolver esta gran incertidumbre. La siguiente pregunta es para el doctor Raúl García y es la siguiente. Además de la modificación de medidas cautelares en la materia penal, ¿en qué otro ámbito o tema sería útil solicitar una suspensión con actos reclamados? A ver, de verdad, no te escuché bien porque se interrumpió el audio, ¿no? ¿Me la puedes repetir, por favor? Claro que sí, doctor. Es la siguiente. Además de la modificación de medidas cautelares en la materia penal, ¿en qué otro ámbito o tema será útil solicitar una suspensión con actos reclamados? A ver, es que la pregunta es sumamente genérica. Entonces voy a tratar de recapitularla o reformularla, ¿no?
Entonces yo podría decir, a ver, en la materia penal es un elemento de la demanda la suspensión. Entonces yo te podría decir, no es un elemento de la demanda, porque el 131 de la ley de amparo dice que se puede pedir la suspensión desde el escrito inicial hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia del juicio de amparo. Entonces no es un requisito de la demanda, es un accesorio. Ahora, la pregunta va encausada, además de los casos que estamos hablando, ¿cuándo es conveniente pedir la suspensión? Yo creo que la suspensión en la materia penal debe ser solicitada en todos los amparos penales, salvo un caso, porque si bien es cierto, hoy la idea es que como ya no hay prisión preventiva oficiosa, yo voy a tener un beneficio. Ya les puse el ejemplo del auto de fuera de prisión por un delito grave. Ahí el juez de distrito, en la suspensión provisional y en la suspensión definitiva lo negó. En la provisional lo negó, se fueron a la queja y el colegiado aplicó la tesis del pleno de circuito. Y para mí yo creo que fue correctísimo, ¿vale? Ahora bien, entonces yo creo que en todas las suspensiones penales tienen que haber una solicitud de suspensión, salvo dos hipótesis. La primera es porque yo no quiero que cambie la situación jurídica del quejoso. Y con base en el principio de continuidad, el juez me va a conceder la suspensión para que yo acuda ante la autoridad responsable para la continuación del procedimiento penal. Entonces, si me amparo contra la orden de aprehensión, yo quiero que sea un estudio de una protección constitucional, entonces no puedo cumplir con el principio de continuidad porque se va a sobreseer mi decisión. ¿Vale? Bueno, ahora bien, en ese caso, pues no sea ideal solicitar la suspensión. Y la segunda, cuando tú solicitas un amparo contra un orden de aprehensión y lo utilizas, o contra cualquier acto, y lo utilizas con un medio procesal de defensa. Ejemplo, yo promuevo una demanda de amparo, que ahora ya no me privan de la libertad, punto, ya les dije hasta el criterio, ya no me privan de la libertad, entonces ¿yo qué hago con la suspensión? Lo utilizo para hacer un conducto con un medio procesal de defensa. Ahora bien, aquí viene la segunda cosa que yo creo que no debe de ser pedida la suspensión, cuando el delito va a prescribir. Porque si nosotros en el Código Penal Federal, en el Código Penal de la Ciudad de México, en los que yo conozco de las entidades federativas, la prescripción se interrumpe y se suspende, con unas reglas a veces propias, ¿no? Muy sencillo. Pero la jurisprudencia, primero una tesis aislada y ya una tesis reciente de la primera sala, establece que si el delito va a prescribir y yo pido la suspensión del acto reclamado y la suspensión del acto reclamado duró, por ejemplo, un año, resulta ser que ese año que tuve suspensión del acto reclamado se lo tengo que añadir o sumar al plazo de la prescripción del delito. Ejemplo, el delito iba a prescribir en junio del año próximo, 2024. Yo pedí la suspensión, un amparo contra un orden de aprehensión, quería que se estudiara el fondo del asunto, por eso no quería ir yo con el juez, no solicité la suspensión, y entonces, ¿no? Esa es la hipótesis primera. La segunda es pido la suspensión, y entonces, ¿cuánto tiempo duró? Pues del tiempo que haya durado la suspensión, se lo voy a añadir ¿a qué? Al término para que prescriba. Entonces, si duró 8 meses la suspensión y mi delito prescribía en junio del 2024, esos 8 meses se los tengo que adicionar a la prescripción de la suspensión. Entonces, retomando la idea, ¿en qué caso se debe solicitar la suspensión en materia penal? Desde mi humilde punto de vista, en todos, salvo el caso que le estoy diciendo en la prescripción de la materia penal y cuando yo quiero que se estudie el fondo del mismo. No sé si pude ser claro o si entendí bien la pregunta, ¿vale? No, sin duda fue muy claro, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Su respuesta justamente refleja su experiencia como litigante y esto como consecuencia fortalece a los abogados para hacer uso adecuado e inteligente de la suspensión. Agradecemos todas las preguntas que han surgido. Me parece que no hay ninguna otra más.
La verdad es que sin duda estas preguntas ayudan a seguir reflexionando en la protección de los derechos y construyendo una cultura más democrática, abierta y garantista. Agradezco la oportunidad de haber moderado la presente mesa y felicito al doctor García Ramírez, a la doctora Alba Islas y por supuesto al maestro Eduardo Rojas por su organización. Agradezco también la presencia de quienes a lo largo de estas horas nos han acompañado en este espacio que es para el aprendizaje, el diálogo y el intercambio de ideas.